El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISUS presentan la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes en el cuarto segmento de la serie Feliz para Siempre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Hemos estudiado la lección número 1, la expansión del reino, en el cual vimos cómo Jesús nos invita a imitarlo, siendo que Él estableció el reino de Dios sobre la tierra y nos invita a que nosotros lo expandamos. En la lección número 2 vimos la misión de Jesús. En la lección número 3, la misión de los discípulos. Y nos encontramos en la lección número 4, donde vemos la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es la que nos ocupa. En esta lección tenemos como cita básica Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Oremos. Dios nuestro y Señor Jesucristo, en esta hora te pedimos, oh Padre Santo, la dirección de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos, oh Señor, presentar la guía de escuela sabática para nuevos creyentes, según sea su voluntad. Por Jesús. Amén. En la última lección, tuvimos que suspender debido a un ataque de sinusitis. Estábamos analizando la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Habíamos dicho que conocer el origen de nuestra iglesia y el porqué de su surgimiento como cumplimiento profético nos permite descubrir nuestras raíces y saber de dónde venimos. Es importante que tengamos claro que si usted no sabe de dónde viene, no podrá nunca saber dónde se encuentra y menos hacia dónde va. Esto lo confundirá, será una persona espiritualmente confundido y lo peor, que confundirá a otros. Vamos a descubrir de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos a lo largo de este estudio. Lo primero que queremos dejar claro es que la Iglesia Adventista nunca nos hemos considerado una denominación cristiana más. Por el contrario, somos la denominación registrada y profetizada por las Escrituras. Surgimos justamente como resultado de un evento profético. En 1844, cuando el mundo cristiano esperaba el regreso de Cristo, siendo esta la mayor equivocación en toda la historia del mundo cristiano, miles y miles de cristianos, fieles cristianos,
Le creyeron a Guillermo Miller, un hombre de Dios, pero que, como todo ser humano, cometió errores, pero no por eso dejó de ser un siervo de Dios. ¿En qué se equivocó Guillermo Miller y sus seguidores? En ponerle fecha a la venida de Cristo. Esto lo vemos en el estudio de El Gran Chasco. 1844 marca el fin de la profecía numérica o la profecía de fechas más larga de toda la Biblia. Definitivamente que algo ocurrió el 22 de octubre de 1844, pero no fue lo que Miller y sus seguidores enseñaban. Pero de que ocurrió, ocurrió. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Hemos dicho que tres grupos quedaron. Los seguidores de Miller se dividieron en dos grandes grupos. La mayor parte de ellos decidieron no creer más en la Biblia, ni mucho menos en la segunda venida de Cristo. Pero el segundo grupo se dividió en tres. Ya hemos dicho que el primero de estos grupos son los que creían que el conocimiento, que el acontecimiento era algo real, pero que la fecha era errónea y siguieron poniéndole fechas a la venida de Cristo todavía hasta el día de hoy. Usted los ve que siguen poniéndole fecha, no olvidando que la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabría. El segundo grupo son aquellos que confirman que Jesús sí vino, pero que vino espiritualmente. Y todavía existen una gran cantidad de ellos. Quizá la mayoría de los cristianos creen que así fue. Y el tercer grupo son los que siguieron estudiando, que creen que sí, en efecto, sucedió algo el 22 de octubre de 1844, pero que no fue en la tierra, ya que el santuario que sería purificado no era el santuario terrenal, sino el celestial. De este tercer grupo es del que queremos hablar. Ayer quedamos en esta sección, el desarrollo de nuestra identidad doctrinal. Aquel pequeño grupo que llegaría a ser conocido como adventistas observadores del sábado. Creían que la fecha era correcta, pero que el asunto radicaba en el acontecimiento más que en la fecha. El acontecimiento era lo más importante acá. ¿Y qué era este acontecimiento? ¿Qué era? Por lo tanto, no rechazaban de plano su creencia en el próximo regreso literal de Jesús. Sin embargo, debían aplicar o explicarle al mundo qué había sucedido aquel 22 de octubre y cuál era el santuario de Daniel 8:14. ¿Estaba Guillermo Miller totalmente equivocado? No. Algo ocurrió. Mediante un cuidadoso estudio de las escrituras, construyeron o concluyeron que el santuario de Daniel 8:14 era el santuario celestial y que Jesús en la fecha calculada había empezado a realizar las funciones equivalentes
a las del día de la expiación, de Levítico 16, el lugar santísimo de Levítico 16, en el lugar santísimo del santuario celestial, para concluir su obra sacerdotal. Ok. Cuando estudiamos en qué consistía la ceremonia que se realizaba en el santuario terrenal, recordemos que habían tres lugares: el patio, conocido como el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Las funciones se realizaban por parte. En el lugar santo, en el patio, se realizaba la limpieza y el sacrificio. Pasamos al lugar santo, eh, donde se presentaba la ofrenda, y luego en el lugar santísimo, donde se compartía, se pasaba, se transmitía los pecados del pecador simbólicamente a un macho cabrío, el cual era llevado al desierto. Y de esta manera el pecador quedaba libre de pecado. Jesús estuvo en la tierra, el sacrificio se realizó. Jesús sube al lugar santo y presenta la sangre del cordero. Y ahora, en 1844, Jesús entra al lugar santísimo para terminar la función sacerdotal. ¿Cómo? Purificando el santuario. ¿Y cómo se hacía eso? Justamente poniéndole fin al pecado, trasladando el pecado por medio de la sangre del cordero, traslada el pecado al macho cabrío, y este es dejado en el desierto para que muera. Todo esto comenzó, esta última parte de la función sacerdotal comienza en 1844 en el lugar santísimo, donde ahora se realiza el juicio investigador. Los adventistas creemos que dicha obra de Jesucristo como sumo sacerdote del santuario celestial va de la mano con la realización de un juicio investigador que precede la segunda venida. Repito, esto es lo que los adventistas del séptimo día creemos. Por tanto, en lugar de la venida de Cristo el 22 de octubre, como Guillermo Miller y sus seguidores enseñaron, los adventistas creemos que Daniel 8:14 señalaba hacia un acontecimiento que había de tener lugar en el mismo cielo, mas no en la tierra. Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo y comienza la última parte de la purificación, rito que se celebró por mucho tiempo en la tierra, y que con la muerte de Cristo en la cruz y el bajamiento del velo del templo de arriba hacia abajo, poniéndole fin a los sacrificios de animales, de corderos, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya había sido sacrificado, ya no más sacrificios. Ahora el templo manchado con la sangre de los pecadores necesitaba ser purificado. Y por eso Daniel 8:14 así lo presenta. Para explicar el desarrollo de las doctrinas adventistas, el historiador George R. Knight afirma que a inicios de 1848, los adventistas sabatistas
habían llegado a un consenso respecto a 4 doctrinas básicas, 1848. Primero, el regreso de Jesús en forma personal, visible y previo al milenio. Segundo, el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Tercero, la perpetuidad de la santidad del séptimo día de la semana, el sábado, y su trascendencia durante el tiempo del fin. 8:15. Y cuarto, la no inmortalidad innata del alma. Estas creencias fueron consideradas como los hitos que delimitan y distinguen nuestra fe y que por ende nos confieren nuestra peculiar identidad. Por supuesto, los adventistas tenemos otras enseñanzas que son comunes a otras confesiones cristianas, como la Trinidad, la salvación por la gracia por medio de la fe en el santo sacrificio expiatorio de Cristo, el bautismo por inmersión, la necesidad de la conversión o nuevo nacimiento, el origen divino del matrimonio y la familia, y la resurrección de los muertos. Hasta aquí el segmento, la sección, el desarrollo de nuestra identidad doctrinal. Como ustedes pueden darse cuenta, hay que tener claro que nunca hemos negado que somos el resultado de un grupo de cristianos que fueron chasqueados. Pero lo que sí queremos dejar claro es que cuando la iglesia adventista, cuando ocurrió el chasco, en 1844, no existía un solo adventista del séptimo día. O sea, como iglesia no existíamos. Fue a raíz de este acontecimiento profético, acontecimiento profético. Algunas otras denominaciones han querido pasar por la iglesia profética de los últimos días, pero nosotros no tenemos problema con eso. Lo que sí sabemos es que los adventistas del séptimo día son el resultado de la profecía. Eso sí lo sabemos. La siguiente sección está destinada como el descubrimiento de nuestra identidad profética. Hemos visto el desarrollo de nuestra identidad profética, doctrinal, y ahora vamos con el descubrimiento de nuestra identidad profética. En el corazón mismo de nuestro sistema doctrinal se encuentran dos conceptos bíblicos: el santuario y el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis permiso, déjame tomar agua. Esta es la hora del ataque. El mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, 6 al 12, al 11, yo diría hasta el 12, no solamente vincula a la teología adventista con el servicio del santuario
y su mensaje de juicio y salvación, sino que nos permite ubicarnos en el devenir profético de la historia. Lea con calma, detenidamente, Apocalipsis 14, 6 al 12. Léanlo con calma. James Wise, uno de los fundadores de la Iglesia Adventista, creía que los mensajes del primer y segundo ángel habían sido predicados por William Miller. La hora del juicio divino fue anunciada el primer ángel. Y como reacción, las iglesias comenzaron a cerrar sus puertas a los mileritas y a expulsarlos, el segundo ángel, con el fin de entender el mensaje del tercer ángel. Los primeros adventistas del séptimo día utilizaron las escrituras como medio para interpretar las mismas. Lee Apocalipsis 11, 19, 14, 12. 11, 19 y 14, 12. ¿Qué dice cada uno de estos textos acerca de los mandamientos de Dios? Tómate tiempo para leerlo y analizarlo. El arca del testimonio, que contenía las tablas de los 10 mandamientos, se encontraba en el lugar santísimo del santuario. En Apocalipsis 14, 12, se identifica a los santos como aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los adventistas observadores del sábado entendieron que el día de reposo debía ser restaurado como el día en que Dios desea que los adoradores que lo adoremos. John N. Andrews, el primer misionero que la iglesia mandó fuera de Estados Unidos, llegó a la conclusión de que bíblicamente la marca de la bestia mencionada en el tercer ángel sería la imposición del domingo como el día de reposo. Con el paso tiempo, los adventistas entendimos, o con el paso del tiempo, los adventistas entendimos que aunque los mensajes de los 3 ángeles describían nuestra experiencia, estos mensajes debían ser comunicados al resto del mundo. O sea, no podíamos quedarnos con ellos. En 1848, o sea, 4 años después del Chaco, nuestras doctrinas básicas nos habían permitido forjar nuestra identidad. En el mensaje de los 3 ángeles encontramos la esencia de nuestra misión, a tal punto que ha llegado a convertirse en la fuerza propulsora de nuestras labores misioneras en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 4, 6. Esto es el descubrimiento de nuestra identidad profética. Al estudiar el mensaje de los 3 ángeles, descubrimos que la hora del juicio había llegado, primer mensaje, y que como iglesia teníamos que separarnos de las demás denominaciones, segundo mensaje. Y finalmente, el tercer mensaje,
que nos indica que estos mensajes deberían ser comunicados a toda nación, tribu y lengua. Vayamos ahora a proclamar un mensaje de actualidad. ¿Cómo así, hermano Moreno? Sí, escuchemos, de actualidad. Cuando el apóstol Juan dice, en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Apocalipsis 14:6. Está vinculando los mensajes con el evangelio eterno, indicando que dichos mensajes poseen la máxima prioridad, especialmente hoy en día. Más abajo aparecen algunas ideas y creencias populares que hacen altamente relevante los mensajes de los tres ángeles. Lee el mensaje de los tres ángeles una vez más registrado en Apocalipsis 14:6-12. Temed a Dios y dadle gloria. Temer a Dios significa reverenciarlo y obedecerlo. El secularismo, la filosofía predominante en el mundo occidental, niega la existencia de Dios. La hora del juicio ha llegado. En la actualidad, son muchos los que rechazan la idea de un juicio. El bien y el mal se consideran principios subjetivos y se afirma que nadie está en capacidad para decir lo que es bueno o lo que es malo. Tercero, adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. La teoría de la evolución enseñada por todos en los colegios intenta establecer los orígenes de nuestro mundo, pero el mensaje del primer ángel no admite dudas y no es enseñado en las aulas escolares. Dios es el creador. Las razones de este mensaje son muy las mismas que se dan en el cuarto mandamiento para ordenar la observancia del sábado. La mayor parte de los cristianos rechazan el sábado como el día santo de reposo, o bien diciendo que ese día es el domingo, o bien cualquier día puede ser de reposo. Quinto, ha caído Babilonia. Hoy más que nunca vivimos en medio de una proliferación de numerosas creencias y religiones. Babilonia significa confusión. Estas numerosas creencias y religiones que están confundiendo y enseñando o engañando a todo el mundo. Pero nada de eso podrá prevalecer contra la verdad y finalmente ese gran conglomerado de confusión babilónica llegará a su fin. Sexto, ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Juan, el revelador, nos advierte que cualquiera de nosotros, a menos que esté
cimentado en la palabra de Dios, puede ser víctima de las falsas enseñanzas que predominan en el mundo. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Séptimo, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, en vez de adorar a Dios, siguiendo la exhortación del primer ángel, las muchedumbres o multitudes adoran a los poderes adversos al Creador, rechazan los mandamientos y las normas divinas, cumpliendo así lo predicho por este tercer ángel. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca. Hemos visto cómo James Williams nos llevó a que entendiéramos y comprendiéramos. William Miller nos llevó a que entendiéramos y comprendiéramos cuál era la marca de la bestia, y estamos todos convencidos de que la marca de la bestia es la observancia del día domingo como día de adoración. Séptimo, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La gente que no cree en Dios tampoco cree que tendrá que responder a sus actos. Incluso hay cristianos que no aceptan que un Dios de amor pueda castigar a nadie por malvado y cruel que haya sido. Aquí está la paciencia. Cerramos con esta este último anuncio. Dice, aquí está la perseverancia, paciencia en algunas versiones. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la ley y la gracia. El secularismo rechaza la ley de Dios. Las falsas religiones rechazan la gracia divina. Muchos cristianos malentienden la relación entre la ley de Dios y la gracia. Amigos, 7 puntos deja claro el tercer mensaje. Temed a Dios y dadle gloria. La hora del juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las aguas, y la fuente de las aguas. Ha caído Babilonia. Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Te pregunto, para meditar, ¿se siente amenazada tu fe cuando la gente menosprecia
el compromiso que has hecho para guardar el santo día de reposo? ¿Cómo te sientes? Y cerramos con la misión del remanente. En el libro Volviendo al corazón del adventismo, escrito por el pastor Robert S. Falkenberg Jr., nos dice lo siguiente: Lutero fue llamado por Dios para realizar una gran tarea: reformar la iglesia. Decidió formar parte de un gran ejército de fieles seguidores de Cristo que fue llamado por Dios para preservar o restaurar la verdad, para alentar o reprender al pueblo de Israel, o, como en el caso de Jonás, a los pueblos de tierras paganas. Estamos estudiando a Jonás en la lección de escuela sabática regular. Ahora, al finalizar la historia de este mundo, Dios ha levantado a otro pueblo conocido por su equilibrado e indivisible amor por Cristo. Es un pueblo identificado por su firme deseo de guardar los mandamientos del Señor. Ese pueblo, el remanente final de Dios, ha sido llamado para predicar un urgente mensaje de advertencia a un mundo que está completamente desprevenido respecto al pronto regreso del Señor. Como iglesia remanente de Dios, hemos recibido un mandato específico. Es una misión especial que consiste en predicar el mensaje de los tres ángeles que se encuentran en Apocalipsis 14, 6 al 12. El maestro ha prometido guiarnos personalmente mientras proclamamos con arrojo este último mensaje al mundo, anunciando el tiempo del fin y el pronto regreso de nuestro Señor. Permítame expresarlo de la siguiente manera. Juan el Bautista fue llamado para la gran tarea de preparar el camino del Señor, haciendo sendas derechas. Marcos 1:3, nueva versión internacional, según la nueva versión internacional. De igual manera, a usted y a mí, como parte del pueblo remanente de Dios, se nos ha encargado el mensaje de la misión especial de preparar y advertir al mundo respecto del pronto regreso de Cristo, el Cordero de Dios. En esta ocasión, cuando el Hijo de Dios aparezca, no lo hará como un bebé en un sencillo y humilde pesebre. No, aparecerá en gloria, en el aire, junto a un ejército de ángeles. Vendrá listo para recompensar a sus fieles seguidores con la inmortalidad y con su eterna compañía. Mateo 26, versículo 64. Amigos, hemos visto la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comenzando con el Gran Chasco, siguiendo con el desarrollo de nuestra identidad doctrinal. Luego vimos el descubrimiento de nuestra identidad profética. Vimos también proclamar el mensaje
de actualidad, la hora del juicio ha llegado. Estudiamos qué significa temer a Dios y darle gloria, qué significa la hora del juicio ha llegado, qué significa adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Qué quiso decir o qué quiere decir Juan cuando dice ha caído Babilonia? Ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y en realidad, ¿qué significa cuando Juan dice si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca? Hemos identificado la marca de la bestia. Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y finalmente identificamos el pueblo profetizado que estaría cumpliendo la gran comisión. He aquí está, dice, la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La mesa está servida. Usted decide si quiere pertenecer o no a este grupo caracterizado por estos especiales distintivos que hemos mencionado. Cerramos como dijimos al principio. La Iglesia Adventista del Séptimo Día nunca nos hemos considerado una denominación cristiana más. Bien por el contrario, desde nuestros inicios hemos tenido la firme convicción de que constituimos un movimiento profético. No estás en una iglesia que un día se despertó alguien con la idea de formar un grupo diferente, no. Estás en la iglesia que el Señor anunció, que Él mismo construiría desde el lugar santísimo, cuando la hora del juicio comenzaría. La hora del juicio ha llegado. ¿De qué lado vas a estar? Es tu decisión. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Oremos. Gracias, Señor, le damos por ayudarnos a entender la misión de la Iglesia Adventista. Que podamos, oh Dios, caminar en ella, no mirando ni a derecha ni a izquierda, sino manteniendo la vista fija en nuestro conductor. Y que su Espíritu Santo haga todo lo que tenga que hacer para que nos mantengamos en la verdad. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Esta fue la escuela sabática para nuevos creyentes. En la lección número 4 del cuarto trimestre, la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La invitación es para que te quedes con nosotros, que a partir de mañana estaremos viendo la lección número 5, el ministerio profético. Seguimos estudiando la Iglesia Adventista y la profecía. Amigos, son 3 preguntas que vamos a resolver la próxima semana, o sea, a partir de mañana. ¿Hay apoyo bíblico para la existencia
de profetas cuyos mensajes no aparecen en la Biblia? Miren esa pregunta. Para la iglesia adventista, ¿quién tiene más autoridad? ¿Elena G. de White o la Biblia? ¿O tienen la misma? ¿Y cuál han sido las contribuciones que Elena G. de White ha hecho a la iglesia adventista? Estas y otras preguntas más estaremos resolviendo a partir de la lección que iniciamos mañana, lección número 5. Esperamos, buen Dios, amigos míos, que nos mantengamos del lado de Dios todo el día. Por Jesús. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por permitirnos el estudio de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. A continuación, oh Señor, le ponemos en sus manos la lección de escuela sabática regular. Por Jesús. Amén. Ya regreso. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo.